sabía el balaguerismo, los jefes del balaguerismo, es que ellos no tienen capacidad para engañar al PLD. Que ese partido rodó por el suelo y que podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Somos sus países. Entonces, con excepción de coalición, pero la Junta 10 años. Ya tiene una experiencia. Tomaré la decisión. La noticia más importante esta semana ha sido la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de una resolución para la conformación de una fuerza multinacional integrada por varios países que estarían interviniendo Haití a final de este año o principios del año entrante. Los países que la conformarían serían Kenia como cabeza de esta fuerza multinacional. Se habla de Bahamas, de Antigua, de Jamaica y de Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda, Jamaica, Bahamas y Kenia. Estaría integrada por unos 1.000 efectivos y tendría una duración de aproximadamente 12 meses. Como un dato interesante es que por primera vez Naciones Unidas no estaría administrando directamente esta fuerza multinacional como lo hizo en su última intervención en Haití con MINUSTAH a finales de 2017. Los 1.000 efectivos serían entonces, el líder de la operación sería Kenia, sería una especie de empresa militar privada que estaría administrando hasta la parte económica de esta operación y que darían cada cierto tiempo le darían informes a la ONU. Antes de compartir otros datos que tengo sobre esta operación que ya fue aprobada, amparada en el capítulo 7, el famoso capítulo 7 de la Carta de la ONU sobre acción en caso de paz o de la paz o de agresión entre naciones, el capítulo 7, los artículos 39 a 51. En su discurso en Naciones Unidas, el presidente Henry habló de unos 3.000 homicidios los que se han producido en Haití en lo que va de año, unos 1.000 secuestros, y la nota más importante a resaltar es el dato de que unas 200.000 personas han sido desplazadas de sus hogares habituales. La mitad de esta gente, niños. También ha hablado sobre el alcance de estos grupos que están provocando violencia en Haití. Habló de unos 162 grupos integrados por alrededor de 3.000 efectivos. Ahora le voy a hablar de Kenia. Hay un video que lo voy a poner un poquito más adelante que muestra acciones de violencia similares a las que hay en Haití en este momento, que han golpeado Kenia desde el año 2007. Desde que se dio a conocer el lunes esta decisión de que fuese Kenia quien estuviese al frente de esta operación, tanto en Haití como en la comunidad internacional se han ya enviado comunicaciones a las Naciones Unidas objetando que sea Kenia precisamente la que esté al frente de esta operación, dado que en el pasado cercano, o sea, bien reciente, Kenia ha estado vinculada a muchos hechos de violación de los derechos humanos, tanto en su país como en otras operaciones en las que ha participado Kenia en territorio del continente africano. Este video que le voy a mostrar no es de hace 25 años ni 30 años, es muy reciente. Hace apenas 15 días, en una ciudad que se llama Sondu, en Kenia. Kenia es un país del extremo oriente de África que tiene acceso al Océano Índico.
Estos hechos que se han producido recientemente en Kenia es lo que ha provocado que mucha gente se cuestione por qué colocar bajo la responsabilidad de una fuerza que va a pacificar a un país como Haití, a un país como Kenia, que tiene los mismos problemas que tiene Haití. Veamos este video. Como les conté, hace apenas 15 días se producen hechos perpetrados por bandas paramilitares que están financiadas por la oposición en Kenia, y que han producido decenas de muertes. Los ataques de hace 15 días fallecieron unas 27 personas. Eso ustedes buscan en las cuentas de YouTube de la mayoría de los noticieros más conocidos de las agencias de prensa, y se van a encontrar. Este video me lo encontré yo por accidente, o sea que no necesito tampoco hacer una investigación para encontrar esta información. ¿Cómo es que en la República Dominicana, cómo es que en Naciones Unidas nadie se haya dado cuenta hasta este momento de que un país como Kenia, que tiene los mismos problemas que tiene de inestabilidad política y social, desde el año 2007, hubo unas 2 elecciones, en el año 2007 fallecieron cerca de 500 personas en la campaña electoral de esas elecciones. Y más recientemente, hace un año, en el año 2022, se producen nuevamente los mismos hechos, con cientos de personas fallecidas y con la degeneración del clima social y político, porque cada vez que han sucedido estos hechos en Kenia, se crean grupos paramilitares financiados por la oposición. Algo bastante penoso. Pero nada, creo que le he dado una información que no es muy conocida, pero en los próximos meses, cuando ya esta operación se vaya a ejecutar, en caso de que finalmente no objeten a Kenia y Kenia esté al frente de esta operación de forma definitiva, pues ahí es donde yo veo el primer problema del cuestionamiento de esta fuerza, el liderazgo de Kenia. Le invito a que busquen en los noticieros internacionales, en las cuentas de YouTube que tienen todos esos noticieros y esas agencias de prensa tienen cuenta de YouTube. Busquen violencia en Kenia, violencia en Sondu. Hoy viernes, precisamente, el presidente William Ruto está haciendo una gira por esta región y se tienen semanas preparando, tomando en cuenta aspectos de seguridad, porque hace apenas 15 días, como les dije, se produjeron estos hechos de violencia. Lamentable que la solución al tema haitiano sigue siendo pensar en que un grupo multinacional con capacidad operativa militar es la única medida que puede resolver los problemas de Haití. Pues no, miren, en el año 2020-2021, se inició en 2020 y se firmó en el año 2021, un grupo denominado Montana firmó un documento donde habla de 2 aspectos que deben tomarse en cuenta para ir resolviendo la situación de inestabilidad social y política en Haití. Lo primero, que luego que se estabilice Haití, que esta fuerza multinacional logre la paz, se deben celebrar elecciones, pero no cualquier elección, sino una elección bien concurrida, hacer esfuerzos ingentes para que participe una mayor cantidad de ciudadanos que la que ha participado en el pasado, para lograr revestir de legitimidad al gobierno que surja de esas elecciones, porque ha sido muy pírrica la participación en el pasado. Eso por un lado. Y por el otro lado, cortar el suministro de armas a las bandas
que es lo que ese grupo Montana ha estado diciendo y que lo puso por escrito en su documento. Pueden buscar Acuerdo Montana en internet, lo van a encontrar. Y ese aspecto es muy importante a tomar en cuenta. Se ha dicho que las armas que tienen las armas largas de guerra que tienen estos grupos haitianos se han rastreado y su venta se ha logrado ubicar en tiendas de armas del sur de la Florida. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, que quiera resolver, en un país que quiera resolver el tema haitiano, no pueda, teniendo el ejército y las agencias de seguridad más importantes del mundo, no detectar este trasiego de armas desde un estado de la Unión Norteamericana, la Florida, al territorio haitiano? Entonces, el Grupo Montana tiene mucha razón en advertir varios aspectos que se deben tomar en cuenta, y estos son muy importantes, muy relevantes. Primero, que las elecciones que se organicen luego de la pacificación tienen que ser concurridas para que tengan legitimidad. Y segundo, que debe cortarse de raíz el suministro de armas a estos grupos paramilitares para definitivamente terminar con la violencia en Haití. Esto es cuanto por el tema de la semana, y en el próximo bloque, como todos los viernes, hablamos un poco de cultura general. Los negros, los mulatos y la nación dominicana, de Franklin Franco Pichardo. Este libro de 1969 es un recorrido por el estudio de la presencia africana en la isla de Santo Domingo, un enfoque del historiador, sociólogo, profesor y político dominicano Franklin Franco Pichardo. El prólogo de Juan Isidro Jiménez Grullón nos describe la obra. La aparición de este libro, en el cual Franklin Franco pone una vez de relieve su rigor científico, su sólida formación sociológica, sus dotes de investigador, su capacidad de interpretación y su pasión por el hombre, constituye una fiesta de la verdad y un valiosísimo aporte a nuestra recién nacida historiografía científica. Es indudable que el gran mérito de esta historiografía reside en el enfoque marxista, como bien señala el filósofo francés L. Aldous. Marx dio a los hombres los principios fundamentales de una teoría científica. Permitió a los hombres comprender y conocer las leyes de este nuevo e inmenso continente. La historia, estos principios fundamentales de la ciencia, de la historia, han sido designados tradicionalmente como materialismo histórico. El aludido enfoque no se encuentra en las obras de nuestra historiografía, si es que así puede llamarse tradicional. Todos los textos de historia patria que responden a esta corriente solo ofrecen simples narraciones. Al referirse al siglo XVI, se derriten en elogios de la supresión de la esclavitud indígena por la corona, olvidando que si nuestros aborígenes eran seres humanos, también lo eran y lo son los negros de África. Sus investigaciones destruyen la mencionada leyenda blanca. El autor va más lejos, demuestra que al cobrar la economía ya en el siglo XVIII nuevos bríos con motivo del auge de las relaciones comerciales con el occidente francés y del advenimiento de un equilibrio numérico entre blancos, mulatos, libertos y negros esclavos, toda colaboración quedó rota y el esclavo volvió a la vida totalmente infrahumana del siglo XVI. Esto no está dicho de manera precisa en el libro, pero es adelantado por los hechos. El inicio de los alzamientos de negros en la hacienda de los españoles residentes en las cercanías de la capital, tan pronto aquellos tuvieron noticias de la rebelión de esclavos
en la zona francesa y la calurosa acogida que nuestros esclavos brindaron a Toussaint Louverture cuando sus ejércitos invadieron la zona española. La obra destaca además la consagración de la esclavitud por parte de la Iglesia Católica. En realidad no se trata de nada nuevo, se sabe que la corona permitía a los clérigos traer al continente como pertenencia determinado número de esclavos, pero el hecho ha sido hasta ahora casi siempre silenciado por nuestra historiografía tradicional. Lo cierto es que tal consagración se convirtió frecuentemente en defensa de dicha lacra social por connotados miembros de la clerecía como lo fueron el presbítero Sánchez Valverde. Si todos esos esclarecimientos y puntualizaciones poseen un enorme valor, también lo tienen los juicios que, basados en datos de la época, Franco ofrece en lo concerniente al devenir de la configuración clasista de la sociedad y a los vaivenes económicos de esta última. Aun cuando estimamos muy discutible la primacía que a veces parece dar al fenómeno feudal, que en toda nuestra América acusó rasgos sumamente peculiares, hace resaltar la presencia de libertad de su raza y adherirse, según señala un testigo de la época, a la República de Haití. Hay, sin embargo, en lo que respecta a este periodo, un vacío, tal vez obedeciendo al deseo de centrar su obra en el fenómeno esclavista. El autor no dice nada sobre la frustrada revolución de los italianos, conspiración popular que constituye el movimiento precursor de la futura independencia, pero siendo caso omiso de ese vacío, tiene relevante importancia el hecho de que, enfrentándose abiertamente a la corriente tradicional patriotera fundamentada en la estimación del hispanismo como factor casi exclusivo de nuestra cultura, Franco pone a la luz, a la vez que analiza al fondo, las diversas expresiones del mencionado propósito de adhesión a Haití, destacando que fue un fenómeno bastante generalizado en el seno de las masas esclavas y de muchos hombres libres pertenecientes a la clase media. Este hecho ha sido silenciado por la historiografía tradicional, sin embargo, alcanzó, al juicio del autor, tanta fuerza que fue uno de los factores independentistas de Núñez de Cáceres, cuyo triunfo significó el mantenimiento de la esclavitud y la desigualdad racial, concomitantemente con los privilegios feudales. Hay algo sumamente importante, silenciado también por la mencionada historiografía, y que la obra recalca: la aparición como una de las formas del propósito de adhesión de la idea federalista, que si entonces se hubiera concretado, habría dado a nuestra historia, al igual que a la haitiana, una naturaleza harto diferente a lo que ha sido. Somos enemigos de los vaticinios. Los negros, los mulatos y la nación dominicana, de Franklin Franco Pichardo. Todo está cerrado. Cerrado definitivamente. Lo que no sabía el balaguerismo, los jefes del balaguerismo, es que ellos no tienen capacidad para engañar al PLD. Que ese partido rodó por el suelo y que podemos contar 1,